Amén. Hermanos, si aquellos que toman nota quieren colocar un título a este mensaje, va a ser un riesgo que vale la pena correr. Un riesgo que vale la pena correr. Abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo y vamos a continuar donde quedamos hace 8 días, en el capítulo 10. Vamos hoy a leer del versículo 16 al versículo 23 y vamos a estudiar juntos. Mateo capítulo 10, versículos 16 al 23. Yo voy a leer aquí en la Biblia de las Américas, perdón. Tal vez ustedes tienen la Reina Valera, que es muy semejante. Y antes de leer Mateo 10 del 16 al 23, por si quieren tomar nota, este texto es paralelo con Marcos, el Evangelio de Marcos capítulo 13, versículos 9 al 13, y Lucas capítulo 21, versículos 12 al 17. El texto que vamos a leer es paralelo a Marcos 13, 9 al 13 y Lucas 21, 12 al 17. Amén, hermanos, estamos en Mateo capítulo 10, desde el versículo 16, vamos a leer juntos en esta mañana. Dice la palabra del Señor: mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sed astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Pero cuidaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas. Versículo 18, y hasta seréis llevados delante de gobernadores y reyes por mi causa, como un testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué hablaréis, porque a esa hora se os dará lo que habréis de hablar. ¿Están conmigo en la lectura? Versículo 20, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte. Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque en verdad os digo, no terminaréis de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Amén. Amén, hermanos. Estamos entonces en nuestro estudio de Mateo capítulo 10 y vamos a extraer juntos 3 principios de este texto pensando en los riesgos que enfrentamos al amar a otros como Jesús nos amó y cumplir la misión de predicar el evangelio del reino de los cielos, el evangelio de arrepentimiento, el evangelio de Cristo, las buenas noticias de salvación, el verdadero evangelio. Pero antes de esto, recordemos el contexto del pasaje. Lo primero que tenemos que recordar, como Will predicaba hace 8 días, es que Jesús está enviando a sus 12 apóstoles a una misión específica, ¿verdad? Él les dice: vayan a las ciudades de Israel, diríjanse a los judíos y predíquenles diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Si miramos ahí en Mateo 10, desde el versículo 5 hasta el 7, dice: a estos 12, esto lo estudiamos hace 8 días, envió Jesús después de instruirlos diciendo: no vayáis por el camino de los gentiles y no entréis en ninguna ciudad de los samaritanos, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y cuando vayáis predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Esta es la razón por la cual el Señor en el versículo 23 les dice lo siguiente. Leamos el 23, pero cuando os persigan en esta ciudad,
huid a la otra, porque en verdad os digo, no terminaréis de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. La misión era clara, ¿verdad? Ir a las ciudades de Israel y predicar que el reino de los cielos se ha acercado. Segunda cosa que tenemos que tener en cuenta en el contexto de este texto. El texto nos presenta un escenario de persecución fuerte, ¿cierto? Lo que acabamos de leer. Jesús les dice, cuídense de los hombres, y cuando dice estas palabras aquí, desde el 16 hasta el 23, lo que está queriendo decir es, cuídense de los que no caminan con Dios. Ustedes van a ser entregados en tribunales, van a ser azotados. Miremos el versículo 17 que dice, pero cuidaos de los hombres porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas. También les dice, las familias se van a destruir internamente. Versículo 21, leámoslo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte. Ustedes van a ser odiados. Leamos ahí en el versículo 22 la primera parte. ¿Cómo dice? Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Es un escenario fuerte de persecución, ¿verdad, hermanos? Y en el contexto de las palabras de Jesús en este momento en el cual Jesús les dijo estas palabras a sus apóstoles, no se estaba viviendo este tipo de persecución. Seguramente Jesús les hablaba de los tiempos que iniciaron en Hechos capítulo 4. ¿Sí recuerdan Hechos capítulo 4? Pedro y Juan están predicando en el pórtico de Salomón y son arrestados y llevados ante los concilios. Y son cuestionados de por qué estaban predicando en nombre de Jesús, cuando se les había advertido que no lo hicieran. Estas palabras seguramente se refieren a los hechos narrados en los primeros capítulos y más específicamente Hechos capítulo 4, cuando ellos empiezan a ser perseguidos. Tercer cosa que tenemos que tener en cuenta en este texto, hermanos. Según lo que acabamos de afirmar, el Señor les habla a sus discípulos sobre tiempos futuros, tiempos de sufrimiento por causa de permanecer en su fe y proclamar la verdad de Cristo. De ahí partimos para estudiar este texto. Nosotros también somos discípulos de Cristo hoy, ¿verdad? ¿O hay alguien aquí que no se considera discípulo del Señor? Gracias a Dios. Hemos recibido una misión en nuestro contexto actual. Ya estamos empezando a sufrir la persecución por nuestra fe y seguramente el futuro va a ser más difícil en este siglo XXI para aquellos que perseveramos en Cristo. Esta mañana lo escuchamos, ¿verdad, hermanos? Los que estuvimos en la llamada de Sebastián desde Buenos Aires. Él nos contaba, este país está en crisis. Tuvimos prácticamente que cerrar la iglesia, nos estamos empezando a reunir en casas. El pastor está recuperándose de un proceso de haber estado recluido en un centro de psiquiatría. Los precios, los salarios en Buenos Aires están congelados. Suben los costos de vida y los salarios congelados. Crisis por toda parte, persecución para la iglesia. Gracias al Señor nosotros nos podemos hoy reunir en este lugar, hermanos. Pero yo les aseguro que en un futuro no va a ser así seguramente. No es una profecía. Pero por lo que vemos, por lo que leemos en las Escrituras, yo creo que dentro de unos años esta reunión pública ya no va a ser posible. Entonces, estamos estudiando bajo este título, un riesgo que vale la pena correr. Y vamos a estudiar, hermanos, dos riesgos y dos promesas
por las que vale la pena correr esos riesgos. Dos riesgos y dos promesas por las que vale la pena correr esos riesgos. Primer riesgo, hermanos, persecución. Vamos a ser perseguidos, ya estamos siendo perseguidos. El primer versículo, que es el 16 en nuestro texto, el Señor les dice: miren, yo los envío como ovejas en medio de lobos, por tanto sean astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Hermanos, como ovejas el Señor envió a sus discípulos y hoy nos envía a nosotros, indefensos, en medio de lobos allí afuera. Y yo sé que ustedes han experimentado ya aquellos que muchas veces quieren como devorarnos, desacreditarnos, hacernos ver como ridículos, aquellos que creemos en Cristo, anticuados, intolerantes, mentirosos por proclamar el reino de Cristo, incluso al punto del odio. Como dijo alguna vez el escritor británico George Orwell, cuanto más se aleja una sociedad de la verdad, más odia a quienes hablan de ella. Cuanto más se aleja una sociedad de la verdad, más odia a quienes hablan de ella. Por eso la invitación en el texto, hermanos, es a ser prudentes como las serpientes. Yo alguna vez, solamente una vez en la vida, tuve un encuentro con una serpiente en vivo y en directo, y no lo quiero volver a tener. Y fue allá en la casa de la abuela, en la vereda Buenavista en Villavicencio. Claro, nos causa temor, pero cuando tú ves a la serpiente, su comportamiento es muy astuto, como ocurrió también en Génesis capítulo 3, ¿verdad? Cuando tú ves a la serpiente moverse, ella es muy prudente. Ella no anda como tal vez hagan otros animales, mostrándose todo el tiempo. No, ella es prudente en sus movimientos. Y estudiando este texto, hermanos, y encontrando también a varios comentaristas diciéndonos respecto al llamado del Señor: sean astutos, otras versiones dicen sean prudentes como las serpientes, es que nosotros debemos tener una vida coherente, ser irreprensibles. Es verdad que vamos a ser criticados, odiados, pero si nosotros hablamos algo y vivimos de otra forma, si no somos prudentes en cuidar cómo caminamos en nuestra vida, y alguien encuentra al pastor predicando aquí un domingo, pero lo ven con otra mujer entre semana, una vida coherente, porque tal vez despertaríamos muchas más razones para que aquellos que están afuera, como dice también la Escritura, blasfemaran del nombre del Señor. Una vida prudente. Pero también el texto dice inocentes como las palomas, y los comentaristas se refieren a las palomas como animales inofensivos. Las palomas no hacen ningún daño, son inofensivas. Bueno, muchas veces no las queremos mucho tampoco, pero ellas no hacen ningún daño. Y esto nos habla, hermanos, a nosotros precisamente de eso, de actuar conforme el Señor nos ha enseñado, con amor. Esto fue lo que ocurrió con Jesús mismo y con los discípulos después de él. Ellos fueron criticados, perseguidos, asesinados, pero siempre actuaron con amor, reflejando el amor de Cristo en ellos. Hermanos, ya estamos siendo perseguidos. La persecución moral contra la familia, los intentos por despedazar los principios de la Biblia son rampantes hoy en día, y todos lo sabemos.
Cada cual tiene su propia verdad. La moral es relativa. El amor es amor entre hombres, entre mujeres, entre adultos con niños indefensos. Ustedes sabían, no sé si lo saben, pero quiero que lo reflexionemos, que así como ocurrió hace algunos años con otros grupos, los violadores de niños hoy están empezando a decir que ellos también tienen derechos porque tienen una orientación sexual. Eso está pasando y nos parece terrible, ¿verdad? Los niños están siendo criados por un celular. En los colegios están empezando a prohibir las cátedras de religión. Ya no se les puede disciplinar a los pequeños porque se frustran y se traumatizan, pero la palabra de Dios habla de la vara de la corrección. Hermanos, esos niños que no son disciplinados con la vara son los delincuentes del futuro. Así que tengamos mucho cuidado con ese concepto de que no podemos como padres disciplinar a nuestros hijos y ponerles orden en casa porque se van a frustrar y van a tener un trauma psicológico. Van a ser delincuentes en el futuro si no tomamos acciones como padres ahora. Y como les decía al principio, seguramente esta reunión pública en un futuro ya no va a ser posible. Y yo me alegro de que hayan venido a pesar de la lluvia y de que estemos aquí. Primer riesgo, persecución. Pero ¿cómo respondemos con una promesa a ese primer riesgo? Sabiduría. Esa es la promesa. Sabiduría del Señor en estos tiempos. Versículos 19 y 20. Dicen las Escrituras: pero cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué hablaréis, porque a esa hora se os dará lo que habréis de hablar. Versículo 20, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Hermanos, por difíciles que se pongan los tiempos, tenemos una garantía: el Espíritu Santo, Dios mismo, habita en nosotros y no nos desamparará. Nos dará la sabiduría para hablar y actuar, para enfrentar estos tiempos. ¿No les parece eso maravilloso? Voy a leer unos textos, no los busquemos, solamente escuchémoslos y si podemos anotarlos, los anotamos para leer en casa. Respecto a esta primer promesa, sabiduría, el Espíritu Santo guiándonos a la verdad y dándonos sabiduría para enfrentar estos tiempos. Marcos 13:11 dice: pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Lucas 12:11 al 12. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y a las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Y también Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Hermanos, deberíamos estar temerosos, escondidos debajo de la cama, si pretendemos enfrentar estos tiempos sin el Espíritu Santo. Pero nuestra situación es muy diferente. Tenemos una promesa y es sabiduría. ¿Por qué? ¿Porque somos inteligentes? ¿Porque hay algún mérito en nosotros? ¿Porque tenemos muchas capacidades? No,
porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Hermanos, si el Espíritu Santo no habitara en mí, yo estaría debajo de 3 cobijas viendo una película en mi casa, haciendo pereza o quién sabe qué otra clase de ocios. Y yo no estoy diciendo que eso sea malo, pero también reconozco la importancia de congregarme y de venir a compartir con mis hermanos, y hemos apartado el día domingo para eso. Muchas veces he dicho, y me miran raro, pero es la verdad: si el Espíritu Santo no habitara en mí, yo hace rato ya hubiera hecho un desastre de mi familia, le hubiera sido infiel a mi esposa, estaría complacido en cualquier cantidad de pecados. Pero estoy seguro por la promesa del Señor Jesús que el Espíritu Santo habita en mí, o si no, no podríamos vivir una vida en santidad. No sería posible perdonar a otros, pasar la falta y continuar si el Espíritu Santo no habitara en nosotros. Sabiduría del Espíritu para enfrentar estos tiempos. Segundo riesgo que vamos a enfrentar: el odio. Versículos 21 y 22a. Dice el texto: y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Versículos más adelante, hermanos, el Señor es claro en decir que Cristo es motivo de discordia aún entre la familia. Nuestra oración siempre será, no creo que nadie ore de una forma diferente, que toda nuestra familia conozca a Cristo, ¿verdad? Que se arrepientan de sus pecados y que el Señor tenga misericordia de ellos y los alcance con su gracia. Sin embargo, no siempre es así. El odio de muchos por Jesús en este tiempo, incluso nuestra propia familia, se va a extender hasta nosotros. Lo interesante es que solo un verdadero discípulo no negocia su amor por Cristo, ni siquiera por el amor a sus padres, sus hijos o sus hermanos. Si miramos allí más adelante, ahí mismo en Mateo 10, acompáñenme ahí en Mateo 10 y vamos a leer de los versículos 37 al 39. ¿Qué es lo que dice el Señor Jesús en el 37? El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que ha hallado su vida, la perderá, y el que ha perdido su vida por causa de mí, la hallará. Interpretación equivocada de este concepto en el texto bíblico: tengo que odiar a mi familia para poder seguir a Cristo. No, hermanos. Tengo que abandonar a mi familia para poder seguir a Cristo. No. Una que estudiamos hace 15 días. A mis padres no les puedo ayudar con nada a nivel financiero, con un mercado, con una ofrenda. No puedo, porque tengo que dar mis ofrendas en la iglesia. ¿Saben qué les dijo el Señor Jesús a los fariseos por eso, hermanos? Hipócritas. Ustedes están transgrediendo la ley. Hipócritas. Vayan más bien y dejen de ser insensatos y ayuden a sus padres. Hónrenlos, como dice el 5.º mandamiento. ¿Cuál es la interpretación correcta de este concepto? Si yo digo ser un discípulo del Señor, yo no puedo poner el amor que tengo por mis padres, ni por mis hijos, ni por mi esposa, por encima del amor que tengo por el Señor. Claro, los amo, los honro. Estar en los primeros lugares en mi vida, pero primero que ellos está
el Señor. Vamos a ser odiados, hermanos, incluso por nuestra propia familia, por el nombre de Cristo. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Cuál es la respuesta? Si ya nos está ocurriendo, hermanos, sigamos clamando al Señor que aquellas personas en nuestra familia que no le conocen vengan al arrepentimiento. Pero vamos a ser odiados. Segunda y última promesa antes de concluir en esta mañana. Dijimos el primer riesgo, la persecución, pero la respuesta, sabiduría del Espíritu Santo que habita en nosotros. Segundo riesgo, vamos a ser odiados. Seguramente ya estamos siendo odiados, pero ¿cómo respondemos a ese segundo riesgo? Perseverancia. Versículo 22 en la parte B. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Amén. Hermanos, una vez más, el hecho de que el Espíritu Santo habite en nosotros es lo que nos permite perseverar aún en medio de la persecución. Si tú hoy estás perseverando en Cristo a pesar de los tiempos que estamos viviendo, es una muestra clara de que el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no es una nube, no es una fuerza, no es una paloma, es una persona. Si estás perseverando en estos tiempos difíciles es porque el Espíritu Santo habita en ti, habita en mí. Es Él el que nos permite perseverar aún en medio de la persecución, el odio, los desafíos y los riesgos de seguir, amar y proclamar a Cristo. Notemos que las dos promesas, hermanos, dependen de la obra del Espíritu Santo que habita en nosotros. Porque no quiero sonar extremista, pero hermanos, sin Cristo y sin el Espíritu Santo habitando en nosotros, no somos absolutamente nada, no tenemos ningún valor. Él es quien nos guía a toda verdad, nos da sabiduría para enfrentar estos tiempos y nos motiva a perseverar. En el siglo XVI, esta doctrina fue llamada por los reformadores la perseverancia de los santos. Perseverance of the saints, la perseverancia de los santos. ¿Por qué perseveramos en el Señor? Porque el Espíritu Santo habita en nosotros y Él es quien nos motiva y quien nos mueve a perseverar hasta el día que Cristo regrese. No somos nosotros mismos, hermanos. Si alguien tiene ese concepto de sí mismo, yo soy muy valiente, yo tengo las fuerzas para perseverar, bájese de ese bus. No se crea esa mentira, es el Espíritu Santo. Y la palabra perseverar allí en el versículo 22 es la palabra griega upomenó. Y es muy interesante, ya vamos a ver por qué, hermanos, por qué perseverar en el versículo 22, upomenó, es interesante. Lo que quiere decir esa palabra en su original es soportar el sufrimiento con dos elementos. Soportar el sufrimiento con dos elementos. Primero, la paciencia y segundo, la esperanza. Si no está uno de los elementos, no es upomenó, no es una verdadera perseverancia. Y lo voy a ejemplificar. ¿Cuáles son los dos elementos? Paciencia y esperanza, ¿no? Yo podría, faltando alguno de los dos elementos, decir, bueno, sí, espero en Cristo, pero sí, a toda hora este mundo, esto tan horrible, estoy aburrido, estoy cansado, me enfermo constantemente, me quedé sin empleo y cuando tengo empleo tengo problemas en el trabajo, pues bueno, sí, estoy perseverando, pero yo no sé para dónde voy. Eso puede pasar, ¿cierto? No es upomeno, no es una verdadera perseverancia motivada por el Espíritu Santo. O yo también podría decir, Señor, tengo la esperanza puesta en ti,
pero llévame ya porque no aguanto más. Ya no resisto este mundo. No puedo seguir un día más. Estoy aburrido, harto, quiero que Cristo regrese hoy. Pero Cristo no va a regresar cuando nosotros digamos, hermanos, sino cuando Él determine. Entonces, tengo una esperanza, entiendo que voy a pasar mi eternidad con Cristo, pero me falta paciencia, ¿cierto? Para perseverar. Entonces, los dos elementos que van conjugados en upomenó, en una verdadera perseverancia de los santos, según los comentaristas que hemos estudiado para este texto, y Strong en su concordancia, soportar el sufrimiento con paciencia y esperanza. ¿Cuál es esa esperanza, hermanos? Que un día me voy a encontrar con mi Señor Jesucristo y todo este sufrimiento va a acabar. Estás pasando por una situación difícil, hay buenas noticias. Esa situación no es eterna, no es para siempre, se va a acabar algún día. Voy a estar con el Señor por la eternidad y camino en ese proceso. Miremos los textos relacionados a esta última promesa, que es la perseverancia y que tiene estos dos elementos. El primero es segunda de Timoteo 1:12. ¿Cuáles eran las palabras de Pablo a Timoteo? Anotémoslo y si quieren lo leen en casa. Por lo cual asimismo padezco esto respecto a su sufrimiento, decía Pablo, pero no me avergüenzo porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, el día del regreso del Señor. Romanos 12:12, también Pablo está diciendo que gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración, ¿verdad? Y por último, Romanos 8:18. También Pablo está diciendo, pues tengo por cierto, hermanos, y sobre esto hay muchas canciones. ¿Quieren que les diga algo? Elegí este versículo, Romanos 8:18, para antes de concluir, porque me encanta leerlo, saborearlo, disfrutarlo. Pablo en Romanos 8:18, si quieren, anótenlo y colóquenlo en la nevera, en la habitación, en el armario, para que lo lean todos los días. Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermanos, este sufrimiento es por un poco de tiempo, pero lo que nos espera no se puede comparar. No se puede comparar con estos sufrimientos que estamos viviendo. Concluyamos entonces, hemos sido llamados a una misión como discípulos de Cristo. Una misión que tiene dos riesgos. ¿Cuáles son los dos riesgos? Persecución y odio. Dos riesgos que vale la pena correr porque la obra del Espíritu Santo que habita en nosotros nos permite apropiarnos de estas dos promesas. ¿Cuáles son las dos promesas? Sabiduría y perseverancia hasta ese día que nos encontremos con el Señor en su segunda venida. Hermanos, oremos, pero quiero preguntarles algo. Todos los que estamos aquí estamos esperando el regreso del Señor. Amén. No nos distraigamos, no persigamos las cosas de este mundo. Pongamos nuestra mirada en Él, como dice el autor de Hebreos, puestos los ojos en el Señor.